Hola, buenas noches, o días, o lo que sea. Quiero decirles que si son muy, si se ofenden muy rápido, no vean este episodio, ya que estamos hablando de un demonio, estamos hablando de Belcebú. Entonces, si se ofenden, o si son muy religiosos, pues les recomiendo no ver este video porque sí puede que se ofendan un poco al estar hablando de él como alguien importante, ¿no? Porque pues lo es para el mundo de los monstruos. Entonces, mmm, si se sienten ofendidos o si se van a molestar y van a estar comentando de cosas en el chat, pues neta, sí, sí, por favor no lo vean. Y pues nada, comenzamos y disfrútenlo. Entre sombras y leyendas, las criaturas se alzan otra vez. Del mito al misterio eterno, su nombre conocerás en él. Bestiario de los dioses, donde lo oculto despierta. Bestiario de los dioses, el pasado jamás se suelta. Bienvenidos al Bestiario de los Dioses, el rincón donde las leyendas despiertan, los monstruos respiran y los mortales se arrepienten de haber dado clic. Aquí desentrañamos mitos, criaturas y horrores que alguna vez fueron adorados. Cada semana les contaré la historia de una entidad digna de culto o de pesadilla. Siéntate, ajusta tus audífonos y prepárate, porque lo que vas a escuchar no es un cuento para dormir. Esto es el bestiario de los dioses, donde los mitos tienen colmillos. Dicen que donde las moscas zumban sin razón aparente, algo más que carroña está presente. Un antiguo nombre resuena entre los ecos del hedor y la pudredumbre. Belcebú. Lo pronuncian los desesperados y los blasfemos. Lo temen los monjes, lo niegan los sabios, pero todos coinciden en algo. Ese nombre no trae paz. Algunos lo llaman demonio, otros Dios caído, otros simplemente el amo de todo lo que pudre. Pero entre tanta contradicción, una cosa es cierta. Su historia huele a poder y corrupción. Antes de ser demonio, fue algo más. En los registros más antiguos, Belcebú no nació en el infierno, sino bajo la luz del sol. Su nombre parece provenir de una deidad filistea, adorada en templos donde el incienso no ocultaba el zumbido constante de los insectos. Era entonces un dios o un símbolo de fertilidad, o ya una sombra disfrazada de divinidad. El tiempo borró la frontera, solo quedaron los murmullos y las moscas. El nombre mismo es una pista. Baal Zebub. Bueno, Baal Zebub. En las lenguas antiguas podía significar señor de las alturas o señor de las moscas, dependiendo de quién lo pronunciara. Un insulto transformado en título, una caída convertida en culto. Así nacen los demonios. El desprecio de los hombres hacia los antiguos dioses que dejaron de entender, y Belcebú, entre todos, fue el que mejor aprendió a prosperar en el desprecio. En los grimorios se le representa como una criatura hinchada, grotesca, cubierta de alas zumbantes y ojos multiplicados. Pero otras veces aparece majestuoso, sentado en un trono de oscuridad, coronado con otro derretido, observando desde su inmundicia a los que aún no lo invocan, a los que aún lo invocan. Hay una dualidad inquietante en él, entre lo repulsivo y lo divino, entre el insecto y el rey. Quizás esa sea la esencia de Belcebú, lo que no puedes mirar sin resentirte sucio, pero también apartar la vista. Algunos textos lo colocan como uno de los tres grandes del infierno, junto a Lucifer y Leviatán. Otros lo nombran príncipe de la gula, devorador de almas,
maestro del exceso, pero sus dominios van más allá de los pecados humanos. Donde hay corrupción, en la carne, en la fe, en el poder, ahí se alimenta Belcebú. No necesita invocaciones ni sacrificios, solo necesita que el mundo siga pudriéndose por dentro. Hay quienes aseguran haber sentido su presencia, no como una voz, sino como una sensación. El aire que se espesa, el aire que se espesa, el zumbido en los oídos, el hedor inexplicable en las habitaciones cerradas. Dicen que las moscas no llegan solas, son mensajeras, exploradoras del abismo. Donde ellas aparecen sin razón, el señor de las moscas está cerca observando, esperando que alguien pronuncie su verdadero nombre. Mucho ojo. A lo largo de los siglos, su figura ha mutado tanto que es casi irreconocible. En algunos ritos fue venerado en secreto, en otros maldecido en alturas, en altares. En la Edad Media, los inquisidores lo mencionaban con pavor, convencidos de que podía poseer multitudes enteras, guiarlas hacia la decadencia. Quizás no estaban tan equivocados. ¿Quién, si no reina sobre lo quién, si no reina sobre la humanidad cuando ésta se alimenta de su propia podredumbre? Su símbolo aparece en lugares inesperados, en manuscritos hebreos, en grimorios cristianos, en sellos de alquimista, incluso en canciones populares deformadas por el miedo. ¿Quién sabe con certeza? Nadie sabe con certeza cómo se invoca, pero cada cultura cambió su rostro. Nadie sabe con certeza, pero todos repiten la misma advertencia. Donde Belcebú es nombrado, algo vivo muere lentamente y algo muerto comienza a moverse. Algunos teólogos aseguran que Belcebú no es solo un ser. No es un ser, sino una idea. El concepto mismo de corrupción que devora al alma humana, que su presencia es una metáfora, no una entidad. Pero los exorcistas no están tan seguros. Demasiados casos, demasiados testimonios coinciden con un patrón imposible de ignorar. El sonido constante de las moscas antes del caos. Así que la próxima vez que escuches este zumbido insistente en la oscuridad, no pienses que estás solo. Tal vez no sean simples insectos, tal vez sean los heraldos de algo antiguo, paciente y hambriento, algo que se alimenta del pecado y la descomposición, algo que lleva miles de años esperando ser recordado. Su nombre todavía se pronuncia con miedo. Belcebú. Ningún texto lo describe igual dos veces. Los que lo han soñado lo ven como un rey en descomposición, su carne inflada, sus ojos multiplicados y un enjambre que sale de su boca cuando pronuncia palabras en lenguas que ya no existen. Otros lo ven como una sombra con forma humana, cubierta con un manto de moscas que respiran al unísono. No importa el rostro que adopte. Su esencia es siempre la misma: corrupción que piensa, podredumbre que gobierna. Los antiguos grimorios aseguran que Belcebú posee una voz tan densa como el aire en un pozo cerrado. No grita, no ruge, susurra con la calma del que no necesita imponerse. Su presencia se manifiesta, primero con un zumbido. Ojo. Luego con un olor a carne rancia y finalmente con la sensación de ser observado desde dentro, como si tus propios pensamientos se arrastraran hacia él. Es una aparición silenciosa pero aplastante. Su cuerpo es descrito como imposible de comprender por completo. A veces parece un dios dorado con alas negras y otras una masa palpitante de insectos que se reconfiguran con cada mirada. Algunos relatos lo pintan sentado en un trono hecho de cráneos y metal oxidado, rodeado de columnas cubiertas de larvas. De ese trono emana un zumbido continuo, como si miles de almas condenadas respiraran a través de él.
Belcebú no necesita atacar. Es la descomposición misma. Todo lo que toca comienza a deteriorarse. Metales, pensamientos, hasta la fe. Las cosas pierden su forma. La carne se agrieta. Las promesas se pierden. No destruye con fuego ni espada, sino con el paso inevitable de la decadencia. Por eso se le teme más que a muchos otros demonios. No se le ve venir, simplemente llega, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Los demonólogos lo clasifican como un archidemonio, uno de los más altos príncipes del infierno. En la jerarquía infernal, Belcebú es el símbolo de la soberbia y la gula espiritual. No la gula del cuerpo, sino la del alma, la que quiere lo que más merece. Perdón, quiere más de lo que merece. Es la obsesión del poder, el apetito por lo prohibido, la ambición sin límite. Los que lo siguen no buscan placer, buscan dominación. Su reino, según la tradición, es un vasto pantano bajo el trono de Lucifer, un lugar donde los cielos están cubiertos por nubes de insectos y el suelo se mueve bajo los pies, como si estuviera vivo. Los gritos allí no duran mucho, las moscas los apagan antes de que el eco termine. Se dice que en ese lugar los pecadores se convierten en larvas y las larvas en parte del enjambre eterno que los sirve. A diferencia de otros demonios, Belcebú no se alimenta del miedo, se nutre del descuidado, del olvido, del abandono, donde el ser humano deja pudrir sus valores, su fe, su moral, allí florece su influencia. No necesita ser invocado, no necesita ser invocado con palabras, sino con actos. Cada corrupción política, cada mentira repetida, cada alma vendida por comodidad son banquetes invisibles para él. Su símbolo más recurrente es la mosca pequeña, repulsiva, persistente. Su símbolo más recurrente es la mosca. Es pequeña, repulsiva y persistente. Un insecto que la humanidad lo ha tratado de ignorar por siglos, sin éxito. Belcebú usa la mosca como emblema de su filosofía. Nada es tan puro que no pueda pudrirse. Donde hay vida, hay muerte acechando. Donde hay belleza, hay descomposición esperando su turno. Y en esa verdad incómoda, Belcebú se siente Dios. Algunos manuscritos prohibidos, como el Pseudomonarchia Daemon o el Grimorium Verum, lo retratan con rasgos de nobleza caída. Lo llaman el Gran Duque del Averno. Y le atribuyen legiones incontables de espíritus voladores. Dicen que cada mosca del mundo es un fragmento de su ejército. Y que cada una lleva en sus alas un trozo de su conciencia. Así, aunque nadie lo vea, siempre está en todas partes. Uy, ojo. Nadie sabe si alguna vez se le ha mirado de frente y sobrevivido con la mente intacta. Los pocos que lo intentaron terminaron enloquecidos, repitiendo frases sobre la belleza y la descomposición. Quizás esa sea su mayor victoria, hacer que el hombre contemple la podredumbre y la confunda con poder. Porque al final, Belcebú no conquista con fuego ni castigo, sino con la tentación de creer que la sociedad puede ser divina. Antes de que el nombre de Belcebú apesara a demonio, brillaba como el de un dios. En la antigua ciudad filistea de Ecrón se levantaban templos dedicados a Baal-Zebub, una deidad solar a la que los hombres acudían buscando protección contra las plagas y las enfermedades. En aquellos días, su nombre significaba Señor de las alturas o Señor del cielo, y su símbolo no era la mosca, sino el sol.
pero el destino de los dioses es tan frágil como la fe de sus fieles. Cuando los pueblos vecinos, especialmente los hebreos, se toparon con su culto, lo consideraron abominación. El mismo nombre fue corrompido. Baal-Zebub se convirtió en Beelzebub, señor de las moscas. No fue un error de traducción, sino una humillación deliberada. Lo que antes era símbolo de vida se volvió emblema de podredumbre. Y así comenzó la caída del dios solar, devorado por la lengua del enemigo. Los textos sagrados posteriores lo mencionan con desprecio. En el Antiguo Testamento, el nombre aparece como una advertencia contra los cultos paganos, un vestigio de las viejas religiones que el monoteísmo debía borrar. Sin embargo, cuanto más lo maldecían, más sobrevivía, porque los nombres no mueren, mutan, y el de Belcebú se transformó en algo que ni sus primeros adoradores habían reconocido. Con el paso de los siglos, su figura resurgió en las sombras de la teología cristiana, ya no como Dios, sino como un enemigo del cielo. Los teólogos medievales lo colocaron junto a Lucifer y Leviatán, como parte de la Trinidad infernal. A cada uno se le asignó un pecado capital, y a Belcebú le tocó la gula, la obsesión por el consumirlo todo, incluso lo sagrado. Así, el Señor del cielo se convirtió en el Señor de la putrefacción. Ajá. Putrefacción. Algunos textos apócrifos sugieren que su caída no fue voluntaria, que Belcebú fue un ángel de rango altísimo, uno que presidía sobre los coros celestiales dedicados a la creación. Pero su belleza fue su condena. Envidió el poder de Dios, deseó tronos que no le correspondían, y cuando Lucifer se rebeló, él fue uno de los primeros en unirse. Otros dicen que fue el segundo en caer y el primero en corromper su forma. Tras su caída, el fuego del cielo lo deformó. Su cuerpo perfecto se retorció, su brillo se volvió negrura líquida, y las criaturas del aire, moscas, gusanos y larvas, se sintieron atraídas por él. Donde cayó, la vida se descompuso. Lo que había sido luz se convirtió en hedor. Desde entonces, las moscas lo acompañan, no como castigo, sino como adoración. Son el eco de lo que una vez fue su coro celestial. Durante la Edad Media, los exorcistas lo temían más que cualquier otro nombre. En los registros de las inquisiciones europeas, Belcebú aparece repetidamente como el espíritu que comanda legiones y que se infiltra no con violencia, sino con placer corrupto. Muchos aseguran que los aquelarres no adoraban directamente a Satanás, sino a él. En esas noches eran cantos y carnes. El señor de las moscas bailaba entre los cuerpos con su corte invisible. Sin embargo, los grimorios de la época no lo presentaban solo como enemigo. Algunos alquimistas y brujos lo consideraban fuente de conocimiento oculto. Afirmaban que podía conceder la habilidad de ver la corrupción, desde el oro falso hasta la hipocresía de los hombres. Y evocarlo, era un riesgo, pero también una iluminación perversa, porque Belcebú no destruye, revela. Con la llegada del Renacimiento, su nombre se mezcló con la ciencia y el miedo moderno. Los médicos naturalistas, que estudiaban la descomposición, empezaron a ver en las moscas una metáfora viva del pecado y la vida que nace después de la muerte. En pinturas, manuscritos y sellos, el símbolo de Belcebú resurgió disfrazado de estudio anatómico. Ya no era un mito, era un principio universal. Todo lo que vive inevitablemente se pudre. Hoy, su nombre sigue flotando entre supersticiones y sermones, entre películas de terror y rituales modernos,
pero su esencia, hoy su nombre sigue flotando, entre supersticiones y sermones, entre películas de terror y rituales modernos, pero su esencia no ha cambiado. Belcebú es lo que ocurre cuando el hombre olvida que incluso la luz más pura puede corromperse. Es la sombra del orgullo divino, el eco del Dios que quiso ser eterno y terminó reinando sobre los gusanos. Y lo más inquietante es que aún hay quienes lo veneran, no por miedo, sino por respeto a su verdad. Nada dura para siempre, excepto la descomposición. Ahora sí, ahí les va, por lo que vienen todos al bestiario, la historia. El primer registro documentado que menciona una manifestación asociada a Belcebú se remonta en el año 1212, en la abadía de Laon, en Francia. Los monjes afirmaban escuchar zumbidos en las catacumbas cada medianoche, aún en pleno invierno, cuando ningún insecto sobrevivía. Durante semanas, los cálices comenzaron a oxidarse, el pan eucarístico se cubría de moho, y en cuestión de horas, los hermanos se enfermaron sin explicación. Cuando el abad mandó sellar la cripta, encontraron una inscripción tallada en piedra: Baalzebub Dominus hic fuit. El señor de las moscas estuvo aquí. En los archivos del Vaticano se guarda un informe fechado en 1634, clasificado como De Spiritibus Volantibus. Describe un exorcismo en Nápoles, donde un hombre, tras 7 días de ayuno, empezó a hablar en una lengua muerta mientras su habitación se llenaba de moscas. El sacerdote que lo asistía dejó testimonio de que las ventanas estaban selladas. El exorcismo terminó con la muerte del hombre y la frase grabada en el suelo, escrita con sangre seca: el aire me obedece. El sello al pie de, cito, el aire me obedece. El sello al pie del documento lleva una nota manuscrita, cito, caso Belcebú. Un relato menos conocido proviene de Salem en 1692. Entre los testimonios de los juicios de brujas, una de las acusadas declaró haber sido visitada por un señor cubierto de moscas, que le prometió silencio eterno si aceptaba su marca. Los jueces la tomaron por loca, hasta que en la celda donde murió, el carcelero juró que las paredes se movían. 3 días después, la cárcel entera se infestó. Ningún cuerpo se fue enterrado por miedo a la plaga. Durante el siglo XIX, el nombre de Belcebú comenzó a mezclarse con los experimentos espiritistas. En 1874, en un pequeño pueblo de Prusia, el medium Heinrich K. afirmó haber canalizado al señor de la putrefacción. Las sesiones fueron interrumpidas cuando los asistentes comenzaron a sangrar por la nariz al mismo tiempo. La transcripción sobreviviente del ritual es corta, pero escalofriante. Cito: no los traigo, ustedes me crían. En 1912, en un hospital psiquiátrico de Marsella, un sacerdote llamado Etienne Duval escribió un informe sobre un paciente que se autodenominaba, cito, el trono de las moscas. El hombre no dormía, no comía y aseguraba escuchar, cito, el murmullo del enjambre celestial. Los médicos describieron cómo los insectos parecían posarse en su piel. Ignorando el resto del personal, el paciente murió repitiendo una sola frase, cito, él no se fue, solo se multiplicó. A mediados del siglo XX, los archivos de la iglesia registran múltiples exorcismos atribuidos a Belcebú, pero uno en especial llamó la atención: el caso de Anneliese Michel en 1975. Aunque oficialmente se reconoció la posesión de varios demonios, algunos fragmentos
Algunos fragmentos de audio filtrados contienen una voz gutural que se autodenomina, cito, el príncipe que no cayó, sino que fermentó. Los expertos en latín eclesiástico identificaron esa frase como una referencia directa a Belzebub, fermentum aeternum. Cito, Belzebú, la fermentación eterna. Fuera de los círculos religiosos, también hay registros contemporáneos. En 1998, un grupo de investigadores en ruinas filisteas de Ecrón encontró una piedra tallada con un grifo circular rodeado de figuras aladas. El aire del lugar se volvió irrespirable y el campamento fue evacuado. Una semana después, las grabaciones de sonido mostraron un zumbido de frecuencia baja que ningún micrófono pudo haber captado. Hasta que lo compararon con el registro de un enjambre de moscas. Coincidencia exacta. En 2006, un sacerdote colombiano documentó un caso en Medellín, donde la familia reportó un olor a carne podrida cada vez que rezaban. Las paredes se ennegrecieron sin causa física aparente, y los alimentos se infestaban de gusanos minutos después de ser servidos. Durante la bendición final, el sacerdote escuchó, según su propio testimonio, cito, un zumbido dentro del cráneo. Jamás volvió a realizar un exorcismo. El informe fue confiscado y sellado por la diócesis local. En años recientes, Internet ha revivido su nombre. Foros ocultistas hablan de rituales que invocan a Belzebú mediante frecuencia de sonido o grabaciones invertidas de zumbidos. Algunos usuarios aseguran haber visto enjambres aparecer tras escuchar cierto archivo de audio conocido como, cito, la voz del aire. Ninguno de estos enlaces permanecen activos más que por más de 24 horas. Y curiosamente, las cuentas que los comparten desaparecen también. Tal vez no sea un mito, ni un dios olvidado, ni un demonio del pasado. Tal vez Belzebú sea un contagio, una idea que se adhiere al pensamiento como las moscas a la carne. Porque cada testimonio, cada historia, cada intento de borrarlo, parece solo multiplicarlo. Y si escuchas ese zumbido, ahora mismo, en la quietud de tu cuarto, no te alarmes, no hay moscas, solo él. Y bueno, gente, como yo sé que muchos quieren aprender a invocar al Señor de las Moscas, aprender a invocar a Belzebú, pues la invocación, les diría que se las dejo en Instagram, pero ahorita se las digo en corto. Así es que, porque en Instagram creo que me la pueden bajar, entonces se las pongo aquí ahorita en corto y pues ya ahorita. Bueno, entonces para invocarlo, pues solamente digan esto: que el aire se quiebre, que la carne recuerde y que el zumbido anuncie que el que reina entre las sombras, nombre del demonio, el de la corona maldita, escucha los pasos del necio que te nombra. Y ahí dice, no vengas, no voy a decir todo. Y dice, pero, ya saben, una palabra ahí que no lo voy a decir porque si no, pues aquí sale. Y pues nada, gente, yo quiero agradecer por estar aquí y por el apoyo en el capítulo anterior. Así es que, si quieren, bueno, pues suscríbanse y vayan a seguir el Instagram, que está como bestiario-podcast, y ahí está. Así es que, pues nada, ayúdenme y gracias por ver, y nos vemos la siguiente semana con otro ser mítico. Sobreviviste esta historia, recuerda seguirnos. Hay criaturas que solo se revelan a los más curiosos. Suscríbete y deja tu ofrenda. O sea, los dioses observan desde las sombras. Esto fue el bestiario de los dioses. Si aún me estás escuchando, ya es demasiado tarde para escapar. Dale like y suscríbete antes de que el próximo monstruo te encuentre primero. Soy vivo.